Ahora puede ser que sí que vaya. Vamos, guerreros desde Barcelona. No escolta, no hoy. Vamos, es un poco meme ya, ¿no? Porque no sé por qué en 2 directos seguidos, pues alguien me dijo, vamos guerreros desde Barcelona. Y guerreros no lo sé porque guisarme y comerme el programa me lo hago yo. He tenido que hacer un poquito de trampas porque estaba mal el título del... Y de hecho sigue mal, no sé si se ha actualizado, vale, sí. Porque hoy hay que hablar de una barbaridad de cosas, de las protestas en Francia, de TikTok contra Estados Unidos, de que ha caído el Deutsche Bank, de la guerra de Ucrania, de las fake news con la inteligencia artificial, del corredor de Zangezur, de las protestas de Israel, de qué le debe el PSOE a Marruecos. Esa es la pregunta que tenemos todos. Y yo estoy adelantando acontecimientos porque me he ido súper, súper delante, ¿vale? Uf, poco a poco. Respiramos. Mira que quería hacer directos más a menudo, pero 2 semanas después os he tenido que traer el próximo directo porque aquí está vuestro streamer de confianza. Empezamos con Francia. La cuestión es que Francia se quiere retrasar la edad de jubilación de los 64 a los 66 años. A ver, Francia, retrasar jubilación. Es que lo pregunto. A los 65, de acuerdo. Eh, y claro, ¿qué pasa? Que evidentemente los franceses se han puesto en contra. Hay que tener en cuenta que la sociedad francesa tiene una conciencia nacional más grande o más fuerte, digamos, que el resto de países, vaya. Sobre todo a la hora de organizarse para luchar por sus derechos. Tienen una tradición más fuerte en ese tema y pues, no sé, son más propensos a luchar y aunque sea violentamente por esos derechos. Una cosa buena tenía que tener Francia. Y la cuestión es que el gobierno francés ha querido retrasar o quiere retrasar la edad de jubilación, que es la más baja de Europa, la de Francia. De hecho, imaginaos con 64 años ya a vivir tu vida con una pensión bastante digna. Y el gobierno francés, bueno, hubo protestas y no se echó para atrás, no se echó para atrás e incluso llegó a recurrir a un decreto que permite aprobar esa subida de la jubilación sin necesidad de que pasara por una votación en el Parlamento. ¿De acuerdo? Entonces, en respuesta a esto, los sindicatos prometieron escalar las protestas contra dicha reforma. Esto hasta aquí es la información bastante básica, ¿de acuerdo? Que es que el gobierno francés quiere que la edad de jubilación sea más alta. A esto se niega en Francia y la cuestión es que la violencia de las protestas han ido escalando poco a poco. Yo tengo una cantidad ingente de vídeos para que veamos ahora todas esas protestas y vais a ver. Esto aquí se ha rayado un poco. De acuerdo. Sí, aquí dice, quien siembra vientos cosecha torbellinos. La cuestión aquí es que según los sindicatos 3,5 de personas se han movilizado en toda Francia, porque han sucedido en diversas ciudades, se han movilizado en toda Francia para realizar esas protestas. En la capital, en París, ha habido un récord de 800.000 personas que han participado en la marcha en toda la ciudad. Algunas de ellas pues con resultado violento que ahora veremos. Porque bueno, siempre es buena noticia que Francia se autodestruya a sí misma. Según el Ministerio de Interior, Gerald Darmanin, decenas de policías han resultado heridos y decenas de personas detenidas en todo el país. Trabajadores anteriores han bloqueado el acceso a una terminal en el aeropuerto de Charles de Gaulle. De acuerdo, los sindicatos en Francia han convocado más huelgas, han culpado al gobierno de la situación de ser un polvorín, se han interrumpido viajes por ferrocarril, se han visto columnas de humo, escombros, zonas en llamas, los huelguistas han bloqueado también muchísimas carreteras. En teoría no van a moverse, eso va a ser inamovible esas protestas hasta que el gobierno decida volver atrás, porque pues, desde luego ya ha pasado bastante destrucción, eso, vuelta atrás o en teoría escalada de las protestas. 457 personas detenidas, 441 miembros de las fuerzas de seguridad heridos, 903 incendios en las calles solo de París, en la jornada de protesta más violenta desde enero. Recordemos con los chalecos amarillos y todo, París pues tiene, bueno, Francia en general, perdón, tiene más ese historial de protesta contra decisiones cuestionables o decisiones que no les parecía correcta por parte de sus dirigentes. Macron ha dicho que la legislación que su gobierno impuso en el Parlamento francés sin votación la semana pasada entraría en vigor a finales de este año.
a pesar de que han escalado las tensiones. Las protestas actuales son un desafío muy grande para Macron y por eso dice aquí que quizá estamos ante un nuevo movimiento de chalecos amarillos, que recordemos fueron aquellos que protestaron, yo la verdad es que ya no me acuerdo por qué, pero que escalaron violentamente en Francia. Y si esto no es chalecos amarillos, desde luego se le parece, porque durante o alrededor de todo el país, vamos a ver, por ejemplo aquí, en Burdeos, en Francia, ¿de acuerdo? Batucadas y barricadas. Luego en Marsella, un festival, mientras la calle arde por las protestas, pues todo el mundo girando a... Estas son las calles de París. Parece un poco el escenario de un mundo postapocalíptico. Más protestas en París. Y esta es la de... Parece el meme ese del perro que está en la casa en llamas y él está sentado, no sé si tomando café o algo así, dice, todo está bien. Parece que bastante acostumbrados al terror, comiendo con llamas fuera. Poco preocupados se les ve. En Rennes, por ejemplo, otra ciudad de Francia, también vemos los sindicatos de marineros y pescadores han luchado contra las fuerzas de seguridad, fuertes en enfrentamientos, ¿vale? Intentan llegar al parlamento local. Y también aquí ponen un tractor en viste, un carro, que lanza aguas de la policía, pero en verdad no llega a embestirlo. Pero vaya que no está mal la... Yo pagaría por ver ese espectáculo de camión que lanza chorro a presión contra tractor de granjero francés. No está mal. Burdeos, por ejemplo, también. Bueno, imagino que Burdeos es Burdeos. La protesta toma las calles, hay fuertes enfrentamientos y aquí recordemos, o sea, el gobierno sigue sin dar pasos atrás. En Rennes también, en otra localidad francesa, disturbios, un tractor de mineros ha bloqueado los cañonazos de agua de la policía. Esta es la misma. Efectivamente. Ahí os lo he puesto repetido. Ahí se me ha escapado. En Francia arremeten contra las fuerzas de seguridad en la Plaza de la República. Y este es el momento en el que un policía lanza una granada contra manifestantes. Bastante duro ese. Tengo que decir. O sea, no creo que esté permitido por el protocolo policial, vaya, digo yo. Pero bueno. Aquí, el mismo restaurante, algunas imágenes se repiten porque, vaya, se han hecho bastante virales. Los más jóvenes, los estudiantes, de acuerdo, también por París para seguir la lucha. La lucha contra la reforma de Macron.
cierto, aquí ya que pone, que dice lo de saluden a Macron que se va y tal. Macron también salió en un debate, bueno, un debate de televisión, no sé, en un programa televisivo para defender su postura sobre la política del cambio o del aumento de la edad de jubilación y llevaba un reloj de 80.000 euros y se lo cambió a mitad programa. Más jornadas de huelga general en Francia contra la reforma de las pensiones, bloqueos y manifestaciones por todo el país, aquí como apunta el orden mundial. Joder, no se ha escapado. Ojo, ese puño, camarada. Ese puñito. Ahí se ve, mira, el puñito, camarada. Fijaos. Uf, qué barbaridad. Haciendo retroceder a la policía. Aquí hay una barbaridad de vídeos. Manifestantes incendian una parte de una comisaría en Lorient, otra ciudad. Enfrentamientos entre manifestantes y la policía en París. Y de hecho aquí tenemos incluso un mapa, de acuerdo, de West France con la manifestación. En rojo las ciudades donde la movilización ha sido récord. Pero fijaos. La cantidad de puntos, la cantidad de intervenciones que ha habido por parte de la ciudadanía. 800.000 personas en París, aquí es el récord del que se hablaba. CGT, que es el sindicato. En toda Francia 3,5 millones. O sea, las cifras y las imágenes al final son impresionantes y son lo que son. Más de 400 detenidos el jueves y casi el mismo número de policías heridos. Uy, compañero. Una barbaridad, una barbaridad. La verdad es que ahí se lo están currando los franceses. Fuerte protestas en Saint-Solin o en otra localidad francesa. Ojo, ojo a los escudos improvisados, De locos la guerrilla civil francesa. Fijaos, manifestantes derriban la puerta del domicilio de un diputado del partido del gobierno en Saint-Étienne, en el sudeste de Francia.
aquel gobierno francés que rechazó la oferta del principal sindicato de CFDT de mediar en el conflicto por la reforma de pensiones, ya que el portavoz del Ejecutivo afirmó que el gobierno es la muralla contra la violencia ilegítima, que es por lo que considera aquí, violencia ilegítima. Y hoy la manifestación última, 750.000 personas manifestándose. Las cifras. Las cifras son increíbles y solo tiene pinta de que van a ir increciendo. Entonces, no sé al final cómo lo va a gestionar el gobierno. Vamos a ver 5 imágenes o 6 más. Y así pasamos. Aquí, por ejemplo, los bomberos se han unido a la manifestación popular en París. Aquí otra forma de ver ese incendio que ha habido en el ayuntamiento de Burdeos. Marsella por la noche. Ese día que participaron 3,5 millones de personas en Marsella por la noche. Por ejemplo, los trabajadores de refinería también se han negado a romper la huelga a pesar de que ha habido amenazas de arresto. Sigue la huelga en el sector energético, muy importante en Francia. Y la última imagen así más icónica, la de este manifestante contra el chorro de agua a presión de las autoridades de Francia. Y con estas imágenes nos quedamos al final de lo que está siendo esa revolución en Francia y el por qué, recordemos, por ese intento de, o ese plan de subida de las pensiones por parte de Macron de 64 a 65 años. ¿De acuerdo? Y pasando de eso, vamos a TikTok, ya que no ha sido tan sonado, pero ha habido una... Bueno, ha habido una obligación por parte del CEO de TikTok en Estados Unidos de declarar, se ha visto obligado a declarar delante del Congreso para intentar hacerles ver que TikTok no supone un problema para la seguridad nacional estadounidense. La cuestión es que el CEO de TikTok, que es, a ver, que lo ponga yo, es un singapurense, ¿de acuerdo? Shou Zi Cheu se ha visto... no, este no es... Este es. Se ha visto obligado a declarar delante del Congreso de los Estados Unidos, defendiendo a la aplicación, la empresa de la que él es CEO, a TikTok, defendiendo pues que no es un arma de China ni para recolectar datos de estadounidenses ni para, bueno, pues utilizar esos datos en beneficio del gobierno chino, intentar defender que no es una aplicación del Partido Comunista Chino. Y la cuestión aquí es que le han hecho una serie de preguntas que prácticamente ninguna tenía ningún sentido. O sea, ha sido un ridículo espantoso por parte de los congresistas de Estados Unidos, porque se veía un montón de políticos anticuados haciendo preguntas sobre un tema del que no dominan ni el más mínimo, del que yo como más o menos nativo digital domino más. Se les ha visto haciendo preguntas sobre eso y a un señor increíblemente preparado, ¿de acuerdo?, como es el señor Cheu, contestando a preguntas muchas veces con cara de... Yo creo que este señor es imbécil porque la pregunta que me ha hecho no me la puedo creer. Yo iba a sacar los vídeos, es que hay un montón porque le hicieron un montón de preguntas de congresistas de todos los estados, pero al final ha habido una recopilación de 5 concretamente que hace El País, que son las más interesantes y que son pues las más interesantes no, miento, que son las que más dejan en evidencia
a los congresistas de Estados Unidos. Yo lo he visto en los vídeos y es una auténtica locura. O sea, es que y hay algunas preguntas que le hace la pregunta, a lo mejor le dice, ¿usted considera que tal? Y el CEO dice, no. Y el congresista contesta, bueno, tú dices que no, pero yo sé que sí. Y sabemos que sí. Y es como de, pues no sé para qué estás preguntando esto entonces. O sea, las preguntas son muchas veces tonterías enormes. No tienen ni idea de lo que están preguntando. Muchas veces las preguntas no tienen sentido. Y cuando tienen un mínimo de sentido y son algo así como... yo qué sé, pues es un arma TikTok para que el gobierno chino colecte nuestros datos y empiece una tercera guerra mundial contra Estados Unidos. Si dice el hombre no, pues los congresistas cuentan, sí, sí, sabemos que sí. Es como de, pues no sé para qué preguntar, la verdad. Entonces vamos a ver eso, 5 que dejan bastante en evidencia, 5 preguntas curiosas que dejan bastante en evidencia a los congresistas. Como digo, también ha habido muchísima coña con esto, muchísimos memes de haciendo preguntas absurdas como si me pongo el modo avión en TikTok, puede hablar el TikTok con el avión y cosas así. Pero bueno, vamos a ver que llevamos ya más 28 minutos técnicamente de directo, aunque he hecho como 6 minutos de la pantallita esta de carga, pero bueno, que estamos en el segundo tema y aún quedan bastantes por tratar, que es que estas 2 semanas han pasado de todo, fijaos. Must cooperate with Chinese intelligence whenever they are called upon, and if they are called upon, they're bound to secrecy. That would include you. So, Mr. Chu, if the CCP tells ByteDance to turn over all data that TikTok has collected inside the US, even within Project Texas, do they have to do so, according to Chinese law? Congressman, first, I'm Singaporean. That's fine. O sea, aquí básicamente, ojo Solid Snake. Sí, la verdad es que el congresista que tiene es un parche que está tremendo, porque es un parche, pero no tiene goma ni nada. Yo a este congresista lo he visto, sí que parece un poco así de Solid Snake, no tiene ni goma ni nada. Y aún así... Uy, espera, que estaba sonando. Bueno, la cuestión, lo que decía, que no tiene ni goma ni nada, guapísimo el parche. Aquí en esta pregunta es muy fácil. La cuestión es que sí que es cierto que la ley china establece que todo ciudadano chino creo que también la gente que esté trabajando en China está obligada a dar información que pida el gobierno chino, el gobierno chino y concretamente su agencia de inteligencia. Y bueno, y básicamente es eso. Claro, ¿qué pasa? Que este señor, de acuerdo, este señor de aquí... Uy, ya me lo he pasado. Do they have to do so? De acuerdo, Shou Chu no es chino, es singapurense, estudió en Reino Unido, está casado con una chica que nació en Estados Unidos y tiene hijas incluso que viven en Estados Unidos, es decir, no tiene nada de chino. No es ciudadano chino, no tiene la nacionalidad china, no vive en China, bueno, no sé si ha vivido en China, pero no vive en China, por tanto, esa ley evidentemente no le aplica a él. Porque, o sea, le tiene que aplicar tanto a él como singapurense como a mí como español, me explico. Es como si a mí la inteligencia china viniera a pedirme explicaciones. Pues yo soy ciudadano español, no estoy dentro de ese supuesto de la ley china de tener que dar datos al gobierno chino. Por tanto, este señor, este congresista, le ha visto con cara de asiático y ha dicho, pues tú eres chino también. Ni siquiera se ha esforzado en buscar si este señor es chino. Por eso, pues, con bastante vergüenza ajena, imagino, Shou Chu ha tenido que decir, pero señor congresista, cuando él le dice, pero usted entonces tendría que dar esos datos al gobierno chino, y dice, señor congresista, es que yo soy de Singapur, o sea, que para usted tenga cara de chino no me hace chino, ¿sabes? O sea, un poco bastante vergonzoso. That's fine. Esta es espectacular,
Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the. So if I have a question. TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question. Is it possible then that it could access other devices on that home Wi-Fi network? Congressman, we do not do anything that is beyond any industry norms. I believe the answer to your question is no. It could be technical. También está bastante espectacular el hecho de que dice, tiene acceso al wifi y claro, pues el Chu dice, sí, si lo conectas a tu wifi, claro que tiene acceso al wifi. Y dice que si a partir de estar conectado en el wifi de tu casa puede tener acceso, imagino, se refiere a la información de otros dispositivos que también estén conectados al wifi, que pues es evidente que no. Y entonces pues Chu al final acaba diciendo, oye, que no hacemos nada más allá de lo legal, para acabar pronto y no tener que explicarle a alguien tan ignorante, por decirlo así, tan paleto, tener que explicarle las cosas básicas de cómo funcionan los dispositivos electrónicos con capacidad para conectarse a redes wifi. Y este de datos biométricos y menores de edad también es una locura. Can you tell me right now, can you say with 100% certainty that TikTok does not use the phone's camera to determine whether the content that elicits a pupil dilation should be amplified by the algorithm? Can you tell me that? We do not collect body, face, or voice data to identify our users. We do not. The only You don't? No, the only face data that you get, that we collect, is when you use the filters to have, say, sunglasses on your face. We need to know where your eyes are. Why do you need to know what the eyes are if you're not seeing if they're dilated? And that data is stored on your local device and deleted after use if you use it for facial. How do you determine what age they are then? We rely on age gating as our key age assurance. Age gating, which is when you ask the user what age they are. We have also developed some tools where we look at their public profile to go through the videos that they post to see whether Boy, that's creepy. Tell me more about that. it's public. So if you post a video, you choose that video to go public. That's how you get people to see your video. Bueno, aquí hay dos cosas que el congresista dice y no tiene ni idea de lo que está hablando. La primera es la del uso de filtros, y que es cierto que pues TikTok, y al igual que tenía Snapchat, al igual que tiene Instagram, pues tiene una serie de filtros. Te ponen un sombrerito, te ponen unas gafas, te cambian la cara, te hacen los ojos más grandes, la cara más estrecha, lo que sea. Y claro, para el reconocimiento facial, evidentemente, se apoya en la existencia de ojos. La aplicación. Es evidente. Entonces, mientras no tenga tus ojos, no te detecta el filtro. ¿Qué pasa? Que eso pues te detecta dónde están los ojos, pues, aplicas el filtro para hacerte la foto, el vídeo, lo que quieras, y luego ya puedes... No, en este caso es TikTok, será el vídeo, pero vaya. Y luego ya puedes eliminarlo. ¿Qué pasa? No sé por qué este congresista habla de dilatar pupilas. Es lo que no... o que te dilate las pupilas o que te... colecte la información de si tus pupilas están dilatadas o no. No sé por qué pregunta eso el congresista, pero claro, le dice, no, necesitamos saber dónde están los ojos. Y dice, ¿y por qué necesitas saber eso? Si esta gente supiera un mínimo de lo que es TikTok, se hubiera informado un mínimo de lo que es TikTok, pues sabría que es necesario al 100% para poder utilizar estos filtros. Y luego habla de cómo se filtra por la edad, porque es una aplicación que en teoría no es conveniente para niños, para el uso de niños, igual que todas, igual que Instagram, igual que Twitter, y ponen unas barreras que vaya, que son muy débiles, porque poner vallas al campo es muy complicado. Con las aplicaciones, pues desgraciadamente es prácticamente imposible hacer que los niños no las utilicen. Y dice él que preguntan la edad y que también se hace una revisión de los vídeos que se publican en la aplicación, y si ven que lo está publicando un niño, pues le pueden cerrar el canal porque verán que es un niño. Es decir, si ahora mi primo de 8 años se abre un canal de TikTok y publica vídeos de TikTok, pues a lo mejor si TikTok lo ve, dice, pues este niño que está publicando vídeos tiene 8 años, no tiene los 18 que puso, vamos a cerrarle la cuenta. ¿Qué pasa? Que eso lo hacen con los vídeos que son públicos, que son de acceso público, porque todo el mundo puede acceder a tus vídeos de TikTok si los pones públicos. Y este congresista ni lo sabía, y por eso dice, eso es bastante creepy, ¿no? Como que es bastante... que da mal rollo. Y es como de, no es que nosotros
veamos vídeos privados de niños pequeños para establecer si cumplen la edad o no. Es que esos vídeos ya son públicos, están al alcance de todo el mundo. Y claro, este señor Chu lo dice como cagándose en todo, como diciendo, porque me tienen que tocar tantísimos paletos. Yo sí, ya sabemos que tú sí, pero eso no me lo tienes que contar a mí, eso se lo tienes que contar al juez. Ah, y el del genocidio también, el del genocidio es espectacular. I mean, is TikTok a platform for good? Just yes or no? I believe yes. Okay. Does TikTok support freedom of speech? Yes, it's one of the commitments I've given this committee. Do you personally support the First Amendment? Congressman, I'm here to talk As the about CEO of TikTok? I'm here to talk about TikTok. As the CEO of TikTok, do you support... TikTok supports freedom Thank of you. speech. Does TikTok support genocide? Again, Congressman, I'm here to talk about TikTok. TikTok support genocide? Does TikTok? No. TikTok apoya el genocidio. La Rivers y Marina Yers apoyan el genocidio de los uigures. Es una pregunta, es una gilipollez. También le preguntan a nivel personal y le preguntan otras cosas. Creo que por los uigures concretamente también le preguntan a él, que es como de, no sé, si estoy aquí para hablar como CEO de TikTok, ¿qué me estás preguntando? Es como si, yo qué sé, me preguntas, ¿la tortilla con o sin cebolla? Pues son totalmente irrelevante. Ahora sí, iba a comentar algo más que le preguntan también. Por ejemplo, le dicen que si se puede encontrar contenido de la masacre de Tiananmen, en TikTok, o si no se puede porque, como es una aplicación del Partido Comunista Chino, se veta esa información, y él dice que sí que se puede encontrar y la congresista dice que no, que es mentira. Y yo he buscado en TikTok y se puede encontrar TikToks de la matanza de Tiananmen sin ningún problema, por ejemplo. Entonces, que dentro de China esté más restringido, yo eso ya no lo sé, pero la congresista habla en general, y eso no sale aquí. Pero bueno, y otras cosas que son la barbaridad tras barbaridad. Y aquí, pues, del historial de Facebook, que al final se basa en las cosas en las que tienen razón los congresistas, que en algunas que tienen razón, como que por la privacidad regular, que puedan acceder niños, que pueda haber, ¿cómo decirlo? Se puede esparcir comentarios violentos, se puede dar pie a la violencia, contenido violento en base a TikTok. Al final son carencias que son prácticamente imposibles de subsanar, y por eso pasan no solo en TikTok, sino también en todas las otras redes sociales, como Twitter, como Instagram. Por ejemplo, en Twitter no se puede poner contenido violento. Yo he visto muchas muertes en vídeos de muertes en Twitter. Contenido pornográfico también se pone en Twitter, tanto de soft porn como de porno más fuerte, vaya. Y al final es lo que hay, es casi imposible de controlar, y no pueden controlarlo, pero ni TikTok, ni por ejemplo Facebook o Instagram o Twitter. So, Mr. Chu, would TikTok be prepared to divest from ByteDance and Chinese Communist Party ties if the Department of Treasury instructed you all to do so? Congressman, I said in my opening statement, I think we need to address the problem of privacy. I agree with you. I don't think ownership is the issue here. With a lot of respect, American social companies don't have a good track record with data privacy and user security. I mean, look at Facebook and Cambridge Analytica. Just one example. So, Al final es eso, es que también tiene razón. Dice, bueno, a ver, ¿se puede mejorar la privacidad? Sí. ¿Que esta aplicación no hace algo que no hagan las otras? Pues también. Al final, lo de Estados Unidos, a Estados Unidos no le molestan los oligopolios, le molestan los oligopolios en los que no dominan sus empresas. Por tanto, lo que les ha molestado es que todo el entorno Meta, como es Facebook, Instagram, tal, no está pudiendo competir con una aplicación nueva como es TikTok. Aquí nosotros ya vimos, pero hace un montón de directos, vimos el tema de que estaba creciendo TikTok muchísimo más rápido y exponencialmente muchísimo más rápido de lo que había crecido todas las redes sociales anteriores, y que era la única que no había bajado en números de usuarios, o que no se había ralentizado muchísimo su crecimiento, a diferencia de Facebook, por ejemplo, que estaba bajando, Instagram, que también estaba ralentizando su crecimiento. Y pues una aplicación china les ha comido la tostada, y es por lo que están nerviosos, porque a ellos les gustan los oligopolios en los que dominan ellos. Ay. Y pasamos de China a la banca otra vez. Aquí
vimos el tema de Silicon Valley Bank, ¿de acuerdo? Y aquí pues hay un pequeño articulito que habla de cómo lo vivieron desde dentro los empleados, escrito por María Albalat, que estudió conmigo, periodismo, por cierto. Me alegro leerla en el Economista, muy bien. Y aquí un empleado del banco pues cuenta un poco cómo ha sido todo. Dice que los días previos a la caída recordemos que, antes de poner un poco de contexto, el Silicon Valley Bank es un banco en Silicon Valley, ¿no? Que es uno de los... pues es digamos, un lugar donde industrialmente se basa en el sector tecnológico, hay muchísimas empresas de tecnología, startups, etcétera, y entonces pues este banco básicamente se dedicaba a trabajar con ese tipo de clientes, con startups, clientes de tecnológicas, etcétera. Y quebró el banco, ¿de acuerdo? Entonces pues aquí hay un poco, se ve cómo lo cuenta un empleado de primera mano. Aquí dice pues que durante los días previos recibían correos con mensajes que normalmente se utilizan en despedidas, como ha sido un placer trabajar con personas como tú, ¿de acuerdo? Y después dice que la comunicación entre la directiva y los empleados, incluso los clientes, empezó a empeorar, que no sabían qué decirles a los clientes, de por qué no podían mover su dinero, ¿de acuerdo? La única oficina que permaneció abierta durante este periodo fue la que se encuentra en Palo Alto, en California, que Palo Alto también es donde lanzan muchas veces cohetes espaciales. Y los altos cargos, vale, se reunieron con la Corporación Federal de Segundos de Depósitos, que está, lo vemos porque es la entidad que se encarga de toda esta regulación, etcétera, de los bancos en Estados Unidos. Y aquí es donde pues empiezan las palabras más literales. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar, señala. De hecho, la mayoría de trabajadores se enteraron de la intervención de la FDIC por las noticias. Desde entonces hasta ahora, la preocupación de los empleados han sido los clientes y conseguir que firmas de capitales de riesgo los apoyaran. Durante este periodo han pasado de 13 empresas que les secundan a las 630 con las que cuentan actualmente. Todavía estamos en una situación de incertidumbre. El domingo la Fed comunicó que recuperaría los depósitos. Y, vale, para ello el banquero afirma: nunca había visto una organización tan unida. Todavía estamos en una situación de incertidumbre, añade. Los trabajadores ven poco probable que el banco vuelva a funcionar como una filial independiente. Por ello, lo más realista es que se venda. ¿Y por qué hablo un poquito primero del Silicon Valley Bank, que ya vimos que ha caído? Porque no está solo, y es que han caído acciones en el Deutsche Bank, lo cual también ha contagiado a bancos europeos, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí, que dice aquí la salud del sector bancario mundial, pero realmente es del sector bancario en Occidente, en Europa principalmente, que es lo que más nos ha afectado. Por eso ha habido caídas de acciones en diversos bancos españoles, ¿de acuerdo? Las acciones del gran banco alemán Deutsche Bank, que es uno de los bancos más potentes de Europa, llegasen a registrar pérdidas del 14% en los inicios de la sesión bursátil. Vale. La jornada hasta 5%. Y la de los bancos españoles BBVA y Banco Santander con un 4,43 y 2,95% respectivamente, mientras que Banco Sabadell 4,28 y CaixaBank 2,95. La mayor caída Bankinter con un 5,38%, para que se vea que el problema es que si cae el Deutsche Bank, que es alemán, eso también afecta al final a la banca española y afecta a la solidez de la banca española. Y sobre todo a la acción y la confianza de los inversores y accionistas, que eso es increíblemente importante en el sistema bancario, nos guste o no. Y pues estas pérdidas evidentemente no hacen más sino que hacer que aflore precisamente pues la falta de confianza. Y aquí la cuestión es que también el Credit Suisse está tambaleándose en la cuerda floja y se dice que podría llegar también a quebrar, aunque todavía no es crítica la situación. Lo bueno aquí es que la exposición de toda la banca española a Credit Suisse es de entre 300 y 400 millones de euros, lo cual, como lo pone aquí, fijaos, es marginalísima. Aquí lo dice: la quiebra de Credit Suisse todavía colea en el sistema financiero europeo y español en particular. La exposición de toda la banca española a la entidad suiza es de entre 300 y 400 millones de euros, que ya lo digo a nivel calderilla. Como dice Aeneas Misóginos, tal cual, calderilla, lo que tenemos cualquiera en el banco. Es decir, marginalísima, tal y como ha asegurado la directora general de supervisión del Banco de España, Mercedes Olano.
que tiene una rima muy fácil. Además, ha resaltado que la situación de los bancos del país es de resistencia gracias a su liquidez. Eso ya pues son palabras vacías que evidentemente tiene que decir porque es lo que toca. Pero la cuestión es que Deutsche Bank, Credit Suisse, esto podría tener un efecto contagio muy poco positivo para los países europeos. Y es algo a lo que hay que estar atento y a lo que hay que estar mirando muy de cerca. Y pasamos de lo más importante que es el dinero a una cosa menos importante que son las personas. En este caso, Rusia se sigue todo estancado bastante en la zona de Bakhmut. Aquí DatoWall dice que el ritmo, según ISW, de estudios de la guerra, que es una de las fuentes en las que más nos estamos basando en este canal, para, sobre todo porque hace una elaboración de mapas espectacular. ¿De acuerdo? Dice que el ritmo de las operaciones ofensivas de Rusia en todo el frente se ha ralentizado en las últimas semanas, lo cual sugiere, y esto es muy importante, una ofensiva rusa de primavera en el Donbass. ¿De acuerdo? Recordemos, en primavera, con el deshielo, ya la falta de nieve, la no formación de barro, es mucho más fácil atacar y por eso también repasamos aquí un mapa que sugería por dónde podían ir los tiros en cuanto a la... por dónde podían ir los tiros en cuanto a las nuevas ofensivas que se abrían, las nuevas posibilidades que se abrían en Ucrania. ¿De acuerdo? Tanto desde atacar por Odessa vía marítimo, atacar por Bielorrusia y pasar por ciertas zonas, por el noreste del país, por ciertas zonas que pues no estaban tan accesibles durante el invierno, pues por los motivos que he dado, de nieve, de hielo, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros nos quedamos más o menos en el último directo por aquí. Rusia había tomado Zalizniansk, ¿de acuerdo? Y aumentó pues esa amplitud que tiene, esa zona que tiene para aguantar futuros choques o embestidas de Ucrania sobre el norte de Bakhmut, ¿de acuerdo? Que siguen las batallas. Recordemos que Bakhmut de momento le estaba yendo mejor a Rusia que a Ucrania. Sin embargo, Ucrania recuperó ayer una pequeña zona junto a Kromov, ¿de acuerdo? Ha habido diversos ataques e intercambio de artillería, de fuego. Fijaos en cómo está totalmente destruido Marinka en el Oblast de Donetsk. Y esto es avance del ejército ruso. Aunque ese vehículo mucho no ha avanzado. Yo sí que diría que lo de ponerle musiquita de guerra y así un poquito épica y tal, yo no lo acabo de ver. He visto antes que un vídeo que no lo he puesto, iba a ponerlo, pero digo, no lo he puesto, que es de 3 soldados llevando a un cuarto soldado ruso que están heridos y pues les realizan un ataque y los matan. Aéreo, se ve la vista aérea y los matan. Y es como... O sea, yo lo he visto y tenía una música, pero que era no ni siquiera una música épica ni nada, una música así como de broma, como de jaja, toma, venga, 4 rusos menos. Y es como de cómo se puede tener, o sea, personalidad de camisa de fuerza como para tuitear semejante burrada, como para alegrarte y como, ya no glorificar la guerra o hacerla parecer algo honroso, sino directamente algo cómico. Hay que estar poco mal de la cabeza. Reconocimiento aéreo de la zona. Fijaos en todos los cráteres que hay de distintos disparos, bombardeos, cuerpos también. Disparos a pleno campo abierto. Buah. Hay infierno.
Aquí un cañón de 30 milímetros ruso atacando las posiciones ucranianas en un edificio en Marinka, esa ciudad que está tan destruida. Наши мужчины дали удару. Там снайпера сидели, вся хуйня. Нихуя себе, он зажег ее. La verdad es que la ciudad la han dejado hecho unos zorros. Aquí destrucción de un cañón autopropulsado ruso por parte del ejército ucraniano. Ves todo el montaje, todo destruido. En la carretera de Bakhmut, que sí que Bakhmut, recordemos que es una ciudad que está totalmente arrasada por la guerra, que ahora solo quedan escombros, está siendo el campo de batalla más afectado por choque directo entre ucranianos y rusos. Importantes cantidades de equipo destruido ucraniano. Дороги Бахмута. Въезжаем в город. Бахмут. Єбучий Донбас, блядь. А що вчора її не було? Дороги Бахмута. Uso de munición incendiaria sobre posiciones ucranianas. Не попали, підери, не попали. Ой, хорошо, ходишь. Но мы-то тут, ебать. Краса! Convoy de refuerzos ucranianos dirigiéndose a Bakhmut. La visita, esto muy importante, del presidente Vladimir Putin al Donbass. Es la primera vez que visita Putin esos territorios ocupados por Rusia desde que inició la invasión. Recordemos tras la invasión de Crimea en 2014 y después la invasión tras esos referéndums. Y aquí otra vez volvemos a los mapitas que tanto nos gustan. Ucrania recuperó territorio. ¿De acuerdo? El color verde en el mapa es los territorios que recuperó Ucrania en este momento. Aunque Rusia luego avanzó sobre dos pueblos, Stepove y Kamianka, al norte de Avdiivka, en dirección al noroeste, y han logrado cortar la vía del ferrocarril que conectaba ese pueblo, o sea, por aquí, Avdiivka. ¿De acuerdo? Aquí. Múltiples vehículos ucranianos destruidos en la carretera de Bakhmut. Muchísimo equipo ucraniano destruido. En Bakhmut siguen, aunque está ya prácticamente reducida a cenizas la ciudad, siguen con intensidad los ataques. Ahí podemos ver, recordemos el mapa antes, aquí la evolución, ¿de acuerdo? De lo que está controlado por Rusia y lo que está controlado por Ucrania. Y por último, ver que no solo hay ataques sobre posiciones o unidades militares, también hay ataques sobre edificios residenciales, como es en este caso en Zaporilla. Qué locura. Y hasta aquí un poco pues, el repaso de lo que de momento está siendo la guerra de Ucrania. ¿De acuerdo? Uy, esto me voy a dejar para el final. Esto va para el final. ¡Ay! No sé dónde está. Ah. Esto, a ver. En tono mía culpa. Vale. Después de ver Ucrania, ¿de acuerdo? Otra cuestión bastante importante y que va a ser mucho más importante en el futuro. Todos conocemos las inteligencias artificiales, todos conocemos que tienen un gran potencial, que ya están haciendo cosas muy interesantes. Y la cuestión es que aquí Trump aseguró el 20 de marzo que iba a ser detenido, ¿de acuerdo? Por
en teoría, problemas legales de callar a una actriz porno en 2006 pagándole, porque pues, la convenció para tener sexo con él, diciéndole que la haría famosa y no sé qué, y pues le pagó dinero y luego no la hizo famosa. La cuestión aquí es que, incluso, fijaos, llegaron a estar colocando vallas metálicas a la Corte Penal de Manhattan, ya que Donald Trump pues, hizo un poco llamamiento a que la gente protestara por su detención, porque se consideraba inocente, etc. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa aquí realmente? Fijaos, esto. Las redes sociales han estado viralizando una cantidad de imágenes de Donald Trump que no son ciertas. Ahora mismo en las redes unas fotos que están generadas con inteligencia artificial. Y es que son increíblemente realistas y bien hechas, fijaos. Creadas con inteligencia artificial y que se han hecho virales. Son falsas, pero como van a ver, parecen reales. Es que el resultado es muy, muy realista. En ellas, Trump es perseguido y detenido por la policía. También le vemos incluso en la cárcel vestido con ese mono naranja de preso. Hoy además los medios publican que Trump quiere que le vean esposado para venderse así como víctima. El expresidente además está agitando a sus seguidores para que se movilicen ante su posible arresto. Perdona, ¿qué seguro me habías dicho? Ya no puedo. Sí, hombre, qué zorros. Vale, fijaos. Por ejemplo, esta es uno de los ejemplos. Es verdad que si te fijas en las manos, aquí hay una cosa un poco rara. Aunque la del policía está bastante conseguida, la de Trump un poco rara. Aunque también podrías achacarlo al movimiento de la mano y que la foto no está hecha en un... Pero la foto es increíble. Está increíblemente bien conseguida. Parece que de verdad Donald Trump ha sido detenido. Y pues es un poco el problema que va a haber a partir de ahora con todas las inteligencias artificiales. Va a ser un problema porque va a ser cada vez más difícil distinguir qué foto es real y cuál no. Y si los medios de comunicación no hacen bien su trabajo, que pista no lo van a hacer, va a ser prácticamente imposible. Otro aquí, por ejemplo, manipular para... Bueno, esto es manipular para ser un poco un salido mental, pero esta es la foto original de Ayuso. Solo he visto a boomers creerse estas cosas. Ya, eso sí que es verdad, pero bueno, también te diré que los boomers ya antes de la utilización de inteligencia artificial para ciertas cosas, se creían muchas. Yo he visto a boomers creerse... A ver, yo es que me paso el fin haciendo fotos de monos jugando a la Play con la IA. Sí, yo hice, por ejemplo, un Spider-Man comiendo paella en la montaña. ¿Qué fue? ¿Stable Diffusion? No me acuerdo si fue en Stable Diffusion, pero estuvo gracioso. Está muy gracioso juguetear con eso. Sí, pero hay gente que puede hacer otras cosas, como por ejemplo esta también se viralizó. Esta es la foto original de Ayuso y se viralizó esta de aquí. Es así un poco más sugerente, que ya la gente está en plan de si quieres mata a todos mis familiares mayores sin seguro privado. Tremendo, déjala un rato. Déjanos soñar, ¿no? Es como de esto está creado con inteligencia artificial y pues déjanos soñar un poco. Déjanos que volemos alto. Y bueno, es que es totalmente realista. No hay más. Y esta es la original. Esta es la otra. No, ni a mí ni los pliegues ni nada me hacen sospechar que no sea real. Pero es que es eso, que hay que tener un cuidado ahora enorme. Por ejemplo, esto de aquí. Una IA haciendo un vídeo sobre pues unos cazas persiguiendo unos ovnis, igual que ya pasó con, ¿os acordáis? Le pasó lo de los ovnis en Estados Unidos, Canadá, tal, y la quinta columna, podcast, contenido de calidad, ya sabes, aquí siempre lo mejor, aquí siempre vamos a lo que está en la calle. Y lo de los ovnis, que es como que pasó justamente cuando el descarrilamiento del tren, que fue una catástrofe medioambiental increíble en Estados Unidos, casualmente pasó lo de los ovnis, casualmente pasó en Estados Unidos y aliados, como Japón, Canadá, y ya no se volvió a saber nada. I'm so glad I'm recording this. Oh, no chance. Let me show you some real speed. Oh my god, that's like an F-35. Oh, it's almost catching up. A ver, la cuestión es que si lo ves, el vídeo, a ver, parece, está muy bien hecho, pero pues se nota un poco como que no es real del todo. Pero mi miedo no es que ahora parezca o no parezca real, sino que es que en el futuro sí va a parecer real, de todas. Y pasamos rápido que llevamos ya 1 hora con la tontería, y es que se han vuelto a reactivar los conflictos en el Nagorno-Karabaj.
Recordemos, Azerbaiyán y Armenia se llevan a muerte, también Armenia con Turquía, porque Turquía ayuda a Azerbaiyán y a Armenia, pues bueno, le hizo un pequeño genocidio a principios del siglo XX, cosas que pasan, de 3 millones de armenios. Y la cuestión es que Armenia y Azerbaiyán están en disputa por un territorio que se llama Nagorno-Karabaj, que es un territorio que realmente ha sido siempre poblado por gente armenia, de cultura armenia, que habla armenio, pero fue dado a Azerbaiyán porque Armenia fue entre Azerbaiyán, Armenia y Georgia, que formaban todas la provincia del Cáucaso al principio de la Unión Soviética, pues Armenia fue la que más protestas y rebelión hizo, y como castigo la Unión Soviética le quitó el Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj, que es un pequeño territorio que está aquí, y se lo dio a Azerbaiyán en vez de que fuera de Armenia, y por tanto Nagorno-Karabaj ha estado intentando ser independiente de Azerbaiyán siempre, porque no son azerís, ni hablan azerís, ni son musulmanes como los azerís, son cristianos como los armenios, hablan armenio y son étnicamente armenios, por tanto no se sienten a gusto estando en Nagorno-Karabaj. ¿Qué pasa? Que a principios de los 90, con la disolución de la Unión Soviética, se realizó una pequeño conflicto bélico en el que salió ganando Armenia, y por tanto pues Nagorno-Karabaj ha disfrutado de una independencia de facto, aunque no de jure, de Azerbaiyán. Hasta aquí todo bien y todo claro. ¿Qué pasa? Que en su momento quizá Armenia sí podía hacer frente a Azerbaiyán, pero ahora ya no. Azerbaiyán es bastante más rico, poderoso, tiene acuerdos comerciales con Rusia, tiene acuerdos comerciales con la Unión Europea porque es exportador de gas. Y por tanto, pues de momento va a ser muy complicado que Armenia pueda hacer algo si Azerbaiyán decide atacar. Por tanto, la tensión entre Armenia y Azerbaiyán ha vuelto a alcanzar picos de conflicto armado. Recordemos, a principios de los 90, esta guerra que acaba ganando Armenia, por tanto se autogestiona o es independiente en cierta forma Nagorno-Karabaj. Hubo otro conato de guerra a finales de los 90, no me equivoco, y hubo otro en 2020, que aquí yo lo he contado, que yo estaba trabajando en una tienda de armas y vinieron unos armenios a comprar chalecos antibalas y botas y tal porque se iban a Armenia a matar turcos, me dijeron. Y luego en 2022 hubo otro conflicto. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo claro. Según varios informes, Bakú estaría preparándose para tomar el corredor de Zangezur, que esto es por lo que le he puesto en el titular del vídeo, y es que es lo importante, el corredor de Zangezur, ¿de acuerdo? Es esto de aquí. Zangezur Corridor. ¿Lo vemos? Vale. En base a esto, recordemos que, pues, voy a poner... Voy a poner está más o menos por aquí, como vemos. Fijaos en Agdam y Barda, ¿de acuerdo? Pues Agdam está aquí, esto es lo que es Nagorno-Karabaj, ¿de acuerdo? Por tanto está como pegado a Armenia, pero no. Y ha habido una escalada de tensiones en esa zona del Cáucaso. Y es que Azerbaiyán parece estar movilizando tropas para tomar por la fuerza el corredor de Zangezur. ¿De acuerdo? Recordemos también que aquí media mucho Rusia, porque tienen un acuerdo, una especie de OTAN, el equivalente a la OTAN, muchos países de la ex esfera soviética, entre los que se incluyen Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Y Rusia es como el que más hace de policía allí dentro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto podría escalar en un nuevo conflicto entre Ereván y Bakú, que recordemos, si lo hacen, va a ganar Azerbaiyán. Aquí lo dice Pablo del Amo. Parece que se vuelve a escuchar tambores de guerra en el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. Ya no es cuestión de si habrá conflicto, sino de cuándo se producirá. La región es un polvorín donde potencias como Irán, Turquía y Rusia tienen grandes intereses. En 2020, en la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, que cuando comento yo que estaba trabajando en la tienda de armas, Azerbaiyán y Armenia detuvieron las hostilidades gracias a la intervención rusa. Bakú, sin embargo, no está conforme con el statu quo actual. Tiene capacidad y voluntad para cambiar las cosas a su favor, que es lo más importante de todo. Y es que Azerbaiyán tiene esa capacidad militar y económica para hacer frente a Armenia y conseguir lo que quiere. Lo cierto es que no hay mejor momento para Azerbaiyán para atacar a Armenia. Tiene una clara superioridad militar y económica. Ha firmado acuerdos energéticos con la Unión Europea y Rusia está enfangada en Ucrania. O sea que Rusia tendría menos capacidad de maniobra. De hecho ya lo tuvo en este último enfrentamiento en 2022, que no pudo poner paz porque está muy ocupada con Ucrania. Por tanto, Azerbaiyán tiene todos los incentivos para hacerse con todo el control de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, Irán no está por la labor de que los azeríes consigan su objetivo, por lo tanto, es esperable que apoye a Armenia. Aquí, pues, como dice, Irán podría posicionarse, en este caso,
del lado de los armenios. Y aquí deja un poco de contexto, este hilo está fabuloso para que se vea un poco, pues, ese contexto de lo que viene todo el conflicto, el intento de control de Nagorno-Karabaj. Aquí última hora, el 26 de marzo, Rusia ha informado de que las fuerzas azeríes han cruzado la línea de contacto acordada en la tregua de 2020 a la altura de la simbólica ciudad Shusha. Los cascos blancos rusos estarían tratando de evitar que la situación escale. Y aquí vemos que Irán, que teóricamente, como hemos visto, apoyaría por sus intereses a Armenia, ha puesto su base aérea de Tabriz en alerta máxima y la fuerza aérea está más activa en la frontera con Azerbaiyán. Así que veremos si escala, pero cada vez escala con menos tiempo entre ellas, ¿eh? O sea, a lo mejor de principios de los 90, finales de los 90 y luego en 2010 o así, como que cada 10 años escalaba, pero, o sea, volvía a empezar el conflicto, pero luego en 2020 a 2022 y ahora ya a principios de 2023 va a empezar otra vez. O sea, cada vez parece que la zona tiene más y más tensión. Y la pregunta que se hace todo el mundo: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? El gobierno español afirmó que estaba negociando con Marruecos la cesión de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que actualmente está gestionado desde las Islas Canarias. Eso sí, es lo que todo el mundo se pregunta. Fijaos aquí en Colombia, el primer gobierno de izquierdas que tiene Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro propuso en la cumbre de los estados iberoamericanos que otros países de habla portuguesa y española ingresaran como estados observadores. Hizo la mención especial de la República Árabe Saharaui Democrática, que recordemos es un país que es parte de España, un territorio que es parte de España de jure, pero no de facto, está aún en proceso de descolonización para la ONU, a pesar de que pues, de facto está controlado por Marruecos, o bueno, realmente está controlado por Marruecos la parte que tiene más recursos, incluyendo una mina de fosfato, que es la más grande del mundo. Y el presidente colombiano, igual que por ejemplo el chileno, pues tienen bastante interés en que, no sé la razón, la verdad, en apoyar a la República Democrática Árabe Saharaui. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que dice Gustavo Petro. El espacio geográfico que convoca por definición esta conferencia, Iberoamérica, en mi opinión es un asunto de forma, debería complementarse a nivel de países observadores invitados por las otras comunidades, naciones que hablan estos idiomas en África. Como observadores, las naciones de habla portuguesa en África, las naciones de habla árabe en África, una de las cuales padece uno de los grandes conflictos e injusticias, la nación saharaui, que deberían ser invitados también, porque es importante tender puentes hacia el continente africano. Esto es un asunto de forma, pero obviamente también político. Que yo digo, es que incluso geoestratégicamente te beneficiaría ayudar a los saharauis a que tuvieran su independencia, establecer lazos como excolonia tuya, como compartir un idioma, países con relaciones diplomáticas y poder pues tener también acceso a ciertos recursos suyos como la mina de fosfato que digo, pero no, estamos dejando que explote la parte que quiere Marruecos a nivel de recursos y que, bueno, poco a poco le haga la vida imposible, meta en guetos marginales, a zonas marginales a los saharauis y llene el territorio con población suya, de forma de que si algún día se hace un referéndum que no se hará, lo perderán los saharauis. La pregunta aquí es: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? Yo insisto, fijaos, es una cesión del espacio aéreo, que ahora mismo se controla el espacio aéreo de islas, lo controlan desde las Islas Canarias. Y fijaos, Marruecos controlaba hasta ahora militarmente el mar y la tierra del Sáhara Occidental, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el derecho internacional. Recordemos que esto va en contra de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del derecho internacional. De acuerdo, el espacio aéreo seguía dependiendo de los controladores de las Islas Canarias, un hecho que podría cambiar después de que este miércoles el gobierno de Pedro Sánchez haya reconocido que se hallan conversaciones con Rabat para la gestión del espacio aéreo. O sea, tienes la gestión del espacio aéreo de un territorio y vas a cederlo porque sí. Es que tiene
absolutamente ningún tipo de sentido. Las conversaciones con Marruecos en este ámbito se han iniciado, dice vagamente la respuesta del gobierno. Vale. Circunscribe las negociaciones al cumplimiento del punto 7 de la creación conjunta sellada del pasado 7 de abril en la visita de Sánchez a Rabat, semanas después de que la Casa Real marroquí hiciera pública una carta enviada por cauces democráticos por Sánchez a Mohamed VI, en la que brindaba su apoyo al plan de autonomía para la excolonia española planteado por la monarquía en 2007. Sí, recordemos también que el PSOE aceptó como la mejor solución la que propone Marruecos, que es que sea una zona con estatus especial, como una región autónoma dentro de Marruecos, el Sáhara Occidental, que recordemos también a Zapatero diciendo que era una decisión valiente. No es una decisión valiente, es la segunda decisión menos cobarde que se puede hacer después de decir que la gestión sea plenamente de Marruecos, pero bueno, eso ya sería de ser absolutamente lamentable, de ser un estado increíblemente mediocre, que ya lo somos, en política internacional siempre lo hemos sido, pero vaya. Y la cuestión es que después de eso, pues ahora te vamos a dar la gestión del espacio aéreo de las Islas Canarias. Aquí Taleb Al-Salem, que es activista saharaui, muchas veces realiza debates con marroquíes en la televisión marroquí, y vamos a ver, ya veréis lo que dice este señor marroquí para que se vea, porque recordemos que Marruecos tiene una mentalidad muy expansionista y quiere hacer la gran Marruecos, y eso incluye muchos territorios de África, del norte de África, e incluso parte de la península ibérica. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí qué dice. سيطالب المغرب فيه بسبته ومليلية لأنها تحكم اتفاقية سبته ومليلية تحكم اتفاقية الدبلوماسية، وعندما يأتي الوقت المغرب سيطالب برجوع سبته ومليلية والجزر الجعفرية وجزر الكناري القريبة في البحر الأبيض المتوسط. يا أخي الكريم أقول لك للمرة الألف بأنكم أنتم لستم دولة. أين لكم تجهيزات لكي تكون لكم دولة؟ ارجعوا إلى الحكم الذاتي ستجدون فيه ما لم تجدوه حتى في الجزائر. من يعيش في وهم فهو المغرب. فكما قال ضيفكم، المشكل هنا حسب اعتقادي هو هذا الفكر التوسعي المغربي الذي لا يؤثر فقط على الجمهورية الصحراوية واحتلال أراضيها. هذا الفكر التوسعي المغربي يطالب في المستقبل. هذا الفكر التوسعي المغربي يطالب الآن بأراضي جزائرية، ويطالب بجزر الكناري والسفلية الإسبانية، ويطالب بأراضي إسبانية، ويطالب بموريتانيا، ويطالب بالجزائر وبالصحراء الغربية. فما علينا اليوم إذا أردنا استقرار حقيقي، كما أقول دائما في شمال إفريقيا، إذا أردنا بناء مغرب عربي يعني مزدهر وتعيش الشعوب في سلام والحدود مفتوحة ونعيش كلنا بأمان. سؤال بعجالة بجملة لحظة. Pues ahí lo vemos, es el pensar marroquí, qué raro suena el catalán. Sí, ¿verdad? Que también es expansionista. Bueno, la cuestión es esta, el resumen es bueno, lo ha explicado él, quieren parte de Argelia, parte de Mauritania, quieren el Sáhara Occidental, quieren Ceuta y Melilla, quieren las Islas Canarias, y esa es la mentalidad expansionista. En teoría, la cesión del espacio aéreo del Sáhara Occidental es en base de que cese un poco el gobierno marroquí con su idea de las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, pero vaya, es que siempre son, al final, son dar concesiones de cosas materiales o tangibles o derechos reales, como es por ejemplo este del espacio aéreo del Sáhara, a cambio de nada, que es palabras vacías, que es bueno, frenas un poco con tu reivindicación de mis territorios. Pero es que van a pasar 5 años y van a volver con la misma fuerza y les darás otra cosa, y así poco a poco. Y te está comiendo la tostada un país que tiene el PIB de Andalucía. Y eso es lo que a mí de verdad bueno, no tiene el PIB de Andalucía, vaya, tendrá más, pero que tiene un PIB a tu lado mucho menor. Aquí de hecho lo vimos, creo, en un directo. Y es así, y no es algo que a mí no me entra en la cabeza y que no voy a ser capaz de entender absolutamente nunca. Pero bueno, hasta aquí pues un poco para que veamos de nuevo, otra vez, la postura de el PSOE respecto a Marruecos. Otra vez ser el perrito faldero y parece que un vasallo de un país que a tu lado es tercermundista. También pasamos a Oriente Próximo, a Israel, que nos gusta mucho también, casi no hablamos de Israel aquí. Intentó un plan de reforma del
consejo, bueno, a nivel judicial. Netanyahu, que es el presidente de Israel, quiso hacer un cambio, una reforma del poder judicial, de acuerdo, que es uno de los gobiernos más derechistas, como dice aquí La Nación, de la historia de Israel, que buscaba incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema. De forma pues que esa separación de poderes que se presupone vital en cualquier democracia iba a ser pues iba a tambalearse, ¿no? Iba a verse bastante tocada. Por tanto, pues en base a eso hubo unas protestas increíbles en Israel. Por ejemplo, vemos aquí en Tel Aviv. Fijaos la cantidad enorme de personas que hay manifestándose, las cifras eran brutales y era pues una manifestación, como digo, contra esa reforma que pretendía que el poder político pesara aún más interfiriendo, ¿no?, en las decisiones judiciales, o más que las decisiones judiciales no, sino en el sistema judicial, en la colocación de promoción de jueces, en la elección de jueces del Tribunal Supremo, etcétera. ¿De acuerdo? Y debido a esas protestas, pues Benjamín Netanyahu finalmente anunció que se paralizaría la tramitación de la polémica reforma judicial debido pues a la gran tensión que había despertado la población de Israel con esas protestas. ¿De acuerdo? Más cositas. El PP se lució. Quieren marcarse un PSOE. Ya, pero nadie sabe tocar el poder judicial tan bien como el PSOE. Esos son bueno, en verdad sí, PP. Vaya. Pero sí. Se les da bastante bien. Pero no han podido marcarse un PSOE, porque aquí protestamos poco. Se vienen las elecciones municipales, y para ganarse un poco la comunidad latina, que recordemos que aquí hemos hablado del evangelismo, principalmente en las elecciones de Brasil, porque tiene un peso muy grande y está creciendo muchísimo en Latinoamérica el evangelismo, ¿de acuerdo? Pues Yadira Mestre, que es de la Iglesia de Cristo Viene, que es uno de los más, ¿cómo decirlo?, más conservadores dentro de esa iglesia evangelista, que de por sí es bastante conservadora, pues Yadira Mestre fue fichada por Ayuso para intentar captar pues el voto latino dentro de la Comunidad de Madrid. Es que vienen elecciones pues, regionales o como comunitarias, como quieras llamarlo, perdón, no viene. Bueno, son a la vez, ¿no? Las municipales y las de la Comunidad Autónoma son a la vez. Y como hay 769 templos evangelistas en la Comunidad de Madrid, pues se les ocurrió que era buena idea traer a esta mujer para captar ese voto, emulando aquí dice a Trump o a Bolsonaro, ¿de acuerdo? Y Bolsonaro es una de las estrategias que utilizó. De hecho, aquí lo vimos que también Lula se sumó a ese movimiento de intentar captar evangelistas, porque daba muchísimos votos, porque en América Latina es tremendo la cantidad de evangelistas que hay. Vamos a ver un poco ese discurso tan guay. Aleluya, la ciudad de Madrid ha llegado. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Bienvenido eres.
Bueno, yo creo que un poco se ve el palo del que va. Prefiero la otra foto de Ayuso. ¿No te gusta más Yadira Maestre? Religión más política, no creo, ¿no? Sí, creo, sí. La culpa es de Podemos. Totalmente, Barito Kid, que te echaba yo ya de menos, por Dios. Te echaba mucho de menos. La culpa es de Podemos como lo del Nord Stream, ¿verdad? Las caras, Juan, las caras. Las caras, yo creo que también Ayuso y Almeida tienen que estar flipando un poco como diciendo, a ver, nos va a dar votos, pero joder, están un poco zumbados. La cuestión aquí es que, mira, Madrigal nos dice que no nos quedemos en la anécdota, que vemos un poco más. Y esta telepredicadora, para dar contexto, él hace un poco, perdonado estás, Barito Kid, hace un poco de investigación. Aquí dice que, por ejemplo, si empiezas en la página web de Facebook, de acuerdo, que todos los medios referencian, aquí sale Apóstol Yadira, Maestre Vilches. Lo primero a anotar es el enlace a una web que volveremos después. Pero en la página vemos que se creó, la página de transparencia, vemos que se creó en 2011 y esta señora recibió un ascenso en 2018, de predicadora a apóstol. En el enlace que comparte podemos ver de dónde viene todo esto. Evelyn Joshua. Y como podemos observar, el tema viene de fondo porque no es una comunidad de evangelistas de barrio. Vean. Nigeria, la Sinagoga, Iglesia de todas las Naciones, las Coan, Red Global Emanuel, propietarios de Manuel TV, ¿de acuerdo? O sea que no es el culto de Usera, que es algo mucho más grande. Estoy en Níger, por si no te había llegado. Estás en Níger sacando uranio, imagino. Níger, principal exportador de uranio de África. El fundador de la SCOA murió en 2021, pero su industria sigue a toda marcha. También Joshua, que así se llamaba, es un ejemplo de la expansión de iglesias nigerianas, o mejor llamarlas negocios. El fundador nació en el 63, según él, su madre le gestó durante 15 meses, si fuera un elefante. Era el profeta, Yadira es apóstol, siempre hubo grados. Afirmaba que curaba el SIDA, el cáncer e incluso el ébola. Para el sistema sanitario viene bien. Envió a Sierra Leona 4.000 botellas de agua bendecida por él mismo para combatir la epidemia de esta enfermedad. Un crack. Pues en Sierra Leona las cosas, tema ébola y tal, van regular. En 2021 le banearon de YouTube por afirmar que exorcizó a homosexuales. Al final están muy finos los woks, la piel muy fina. Te banean por todo. Profetizó la muerte de un jefe de Estado africano en 60 días. Murió el presidente de Malawi, que fue sustituido por una discípula de Joshua. Las dudas sobre la profecía y su cumplimiento las ponen ustedes si quieren. En 2016, una de las casas de Squan, la iglesia de Joshua, se derrumba. 116 muertos, esto no lo profetizó. Evelyn, recuerdan, es la cabeza de esta cosa después de la muerte de Joshua. Y esta señora que subió a bendecir el acto del PP, una de las cabezas en España. O sea que todo suena bastante turbio. Siglo XXI, nano, vaya tela con la peña. Pues sí, siglo XXI, pero a enviar botellitas de agua bendecidas, cracks. Y aquí la gata de Rodinger, que es bastante famosa, pues hace un poco de contexto con un vídeo rápido y tampoco que no profundiza mucho, pero sobre la telepredicadora. Veremos. Este fin de semana, una telepredicadora evangélica de origen colombiano hizo un mitin en un acto de precampaña del Partido Popular Español. Señor, bendice a nuestro alcalde. Aleluya, a nuestra presidenta y bendice al señor Fijó. Mátame camión. Esta pastora se dedica a exaltar a sus fieles todos los domingos en la iglesia de Cristo Viene, en Usera, Madrid, proclamando curaciones milagrosas de todo tipo y advirtiendo de que nos alejemos del diablo. Estoy tullido, estoy tirado, no puedo, pero hoy Dios me levanta. Ha sido el poder de la oración. Es que no tienes nada, el chiste no está. El Facebook de esta mujer está plagado de este tipo de vídeos, pero hay algo que nos extraña y es que se llama a sí misma apóstol. Pero cuando investigamos un poco nos damos cuenta de que ella misma proclama que forma parte de una red global llamada la Iglesia de todas las Naciones, de origen nigeriano, y cuyo líder, ya fallecido, proclamaba que podía curar a homosexuales del demonio. De hecho, ya sabemos que este grupo sectario de la señora ofrece retiros espirituales de liberación para curar la homosexualidad de sus fieles. ¡Un milagro! Porque esta táctica del PP de llevar a una estafadora, literalmente no me importa decirlo, a un mitin de su partido? Pues porque en España ya hay más de 4.000 templos evangélicos, más de 500.000 creyentes, la mayoría de origen latino, y no paran de crecer mientras los católicos disminuyen. ¿Os parece esto una estrategia electoral efectiva? ¿Os gustaría que investigase más sobre los evangélicos? Que madre mía, si hay detrás. Y bueno, pues básicamente eso. Era del Barcelona y me llevo por el camino del bien al Real Madrid. Te curó, ¿verdad? A mí me curó. Te curó de ser culé, te curó de pagar a Negreira. Que por cierto, hoy jugaba a España. ¿Cómo ha quedado? Yo me he dado cuenta luego, es que ahora quiero hacer
casi que pase lo que pase, siempre a las 9, de 9 a 10, aunque en este caso bueno, se me ha ido un poquito de las manos, quiero hacer los directos. Ha perdido 2-0 contra Escocia. Hemos perdido contra un equipo de granjeros. McTominay, este juega en la Premier, este es bueno. ¿Jugaba en el Everton? Me he rayado yo, en el Manchester United. Bueno, la cuestión, que quiero hacerlo con regularidad. Me he dado cuenta de que había España, partido de España, porque si no, pues tendría muchísimo más. Ahora mismo estaría viéndome miles de personas. Pero bueno, la cuestión es aquí para que se vea un poco los evangélicos que están metiendo el PP en sus cosas. Aquí para que veamos un poco, cuando un periodista aprieta un poco a periodistas occidentales, aquí vamos a ver al secretario de la ONU hablando de la presencia de... O le está hablando un periodista, le pregunta sobre la presencia de ejército de Estados Unidos, la diferencia entre Siria y Ucrania. Do you think the presence of the U.S. military in Syria is illegal or not? That's not an issue that we're dealing with at this stage. There's been a war. But is that there's because it sounds very familiar. This week we talk a lot about the UN Charter, the international law, and relative resolutions. But it sounds to me a foreign presence, foreign military-based presence in another country without invitation, sounds like something else to me. You know. I'll leave your analysis to you. That there's at this stage. What's the difference between Syria, the situation in Syria and the situation in Ukraine? There's no U.S. armed forces inside of Syria, and so I don't have a. It's not a parallel situation. You're sure there's no U.S. military personnel? I believe there's military activity. Yeah. But in terms of ground presence in Syria, I'm not aware of that. Okay, 5 U.S. service members were injured in that attack. If there were no U.S. service members in Syria, how could they got injured? That's weird, right? Vaya cara tiene. Pues nada, para que veamos un poquito. Más cositas. Por fin ha habido también... esto está un poco desordenado porque, como digo, es que había tantas cosas de las que hablar. Voy a ver si puedo acabar en un cuarto de hora. Un ex soldado australiano del SAS ha sido detenido por crímenes de guerra en Afganistán. Ha tenido que pasar muchísimos años. Creo que no sé si han pasado 10 años o ahora mismo no lo sé. Pero ha sido detenido y pues veremos la sentencia final, ¿de acuerdo? Asesinato de prisioneros, agricultores o civiles. Es que hace poco se cumplieron, fue el aniversario de la ocupación de Afganistán y pues esta es un poco una noticia que me ha llamado bastante la atención porque ha habido poca responsabilidad por parte de los soldados de potencias occidentales que han ido a Afganistán a combatir. Más cosas, aquí nos deja Pedro Baños el hecho de que el gobierno confirma que los insectos son un alimento seguro, sin riesgo para la salud y favorecen la dieta sostenible. A ver, aquí él sí que aquí hay una cosa que a mí me gusta, que es, a ver qué dice, nos llegarán a convencer de las bondades de alimentos a base de insectos, gusanos y demás bichos. ¿Predicarán las élites económicas y políticas con el ejemplo o esta nueva alimentación sostenible y eco-friendly será solo para el pueblo? Aquí sí que estoy totalmente seguro por el hecho de que sí que es cierto que al final en este sistema, en un sistema capitalista, la forma de reducir contaminación, de reducir consumo, de reducir tal, siempre es la misma. Hacerlo por precio. Es decir, hay mucha contaminación en las ciudades, solo podrán pasar los coches que bajen de X contaminación y son siempre los nuevos. ¿Quién se puede permitir coches nuevos? Los más ricos. Impuestos a la contaminación, impuestos, o sea que al final solo los ricos pueden permitirse este tipo de cosas. Ahora, también voy a decir una cosa, que son una buena fuente de alimento, sí, o sea, eso es una realidad. Entonces aquí dice, nos van a imponer tal, a base de publicidad machacona, nos llegará a convencer de las bondades de alimentarnos. Es cierto, al final nosotros nos alimentamos de un montón de artrópodos marinos, langostas, cangrejos. Estos son artrópodos también, solo que viven en la tierra. Quiero decir, por ejemplo, los bichos bolas son literalmente crustáceos. Son crustáceos terrestres, pero son crustáceos.
Y un cangrejo también es un crustáceo, eso es más cultural. Ahora que evidentemente que yo no quiero comer bichos, por supuesto, que los bichos se los pueden comer quien yo te diga, exacto, y se pueden meter los bichos donde yo te diga, sí. Ahora, cierto es que nutricionalmente tiene sentido, pero no, yo no quiero comer bichos, por supuesto. Eso es como hace poco que sacó un artículo, ¿quién fue? ¿Maestre? No. No, ¿quién fue? Joder. El de este que no tiene el graduado en periodismo. Ahora me sale. Que sacó lo de que hay que bajar el consumo y dice por las buenas o por las malas. Como que habrá que empobrecerse. Empobrecerse por las buenas o por las malas. Habrá que... y es como... pues por las malas. A ver si lo encuentro. Es que decía... Joder, es que no me sale. Empobrecerse por las buenas... Es que Ignacio Escolar, que no me salía. Decía, empobrecerse por las buenas o por las malas. La receta para salvar el planeta. Escolar, exacto, en el misógino. Y es como de, pues por las malas. O sea, por las buenas o por las malas. No hay más, pero es lo mismo. Al final a mí también me toca los cojones que siempre todos estos cambios tienen que afectar siempre a los mismos, a los que tienen menos. Pero bueno. Lo del periodista otra vez. Lo del australiano otra vez. Lo de Ignacio Escolar. Y pasamos también esto, quería engancharlo con lo de las fake news y se me ha quedado suelto. Pues ahora que vienen tema de elecciones y tal, muchísimo cuidado con las fake news y esas mierdas. Si va a ser imposible vivir este paso. Ya se está volviendo casi imposible vivir, sobre todo para los que somos gente joven. Que evidentemente lo sabes, Barito Kid. Pero bueno. La cuestión aquí, se ha empezado a mover bulos sobre procesos electorales en España. Yo he defendido siempre lo mismo. Se decía cuando estaba el PP, por ejemplo, Podemos fue uno de los principales instigadores de poner en duda el sistema de recuento de votos, etc. Se ha dicho cuando ha ganado el PSOE, el recuento de votos es seguro y fiable en una democracia como la española. Otra cosa es que ciertos partidos lo agiten, como lo agitó en su momento Podemos, o como lo agitó luego Vox y el PP, que lo digan, para desestabilizar el panorama político y para, de cara a sus votantes, a su electorado, tener esa narrativa. Pero no es cierta, aunque no nos guste que hayan perdido los nuestros. No es cierta, pero lo digo tanto gane uno como gane otro. Y digo porque, por ejemplo, en Podemos, uno de los mayores, ¿cómo decirlo?, instigadores de estos bulos fue Pablo Iglesias. Y es mentira. Y luego también, sobre todo, Vox fue muy machacón en las últimas elecciones. No es cierto. Ni hay pucherazos, ni hay cosas así. Y es lo que más se está moviendo. Pero bueno. Aquí, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que era uno de los países con más homicidios, dice que hace exactamente un año cerrábamos el día con 62. Cerraba el día con 62 homicidios. Y que ahora han sido cero homicidios en marzo de 2023. A ver, aquí... A mí lo que me gusta es que la gente que se queja de las represiones de ciertos estados, de si la dictadura cubana, que si, yo qué sé, Corea del Norte, que era así, luego cuando hay un estado policial en un país que les cuadra ideológicamente, no pasa nada. Claro que puedes reducir de 62 homicidios a 0 cuando plantas un estado policial en el que acabas con cualquier libertad individual y das a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado una capacidad de maniobra increíble. Yo no digo que esté bien o que esté mal, porque creo que la situación en Nayib ha tenido huevos de hacer lo que se tendría que hacer. Yo no te digo que no. A ver, yo sé que la situación en El Salvador era prácticamente insostenible y que aquí queda muy bonito por mi parte decir, no, pero es que los derechos humanos... Ahora, hay que saber cómo lo ha hecho. Ha suprimido cualquier libertad y cualquier derecho de muchos de los detenidos. No te digo yo que no sea lo que hay que hacer por lo menos en una primera instancia. Pero bueno, también te digo que a mí lo que me da lástima no es por los pandilleros que estén más arriba en la escala jerárquica de la Mara Salvatrucha o de cualquier otra organización, sino que me da más lástima por esos pandilleros de zonas pobres que si no se unen a las pandillas les hacen la vida imposible o incluso los matan. Porque eso también es una realidad que existe. Entonces, si tú no acabas con el problema estructuralmente desde abajo y haces que esos chavales no tengan que unirse a pandillas para que no los maten, pues es más fácil. Yo no digo que no sea lo que hay que hacer.
Yo solo digo que me hace mucha gracia esa flexibilidad mental que dependiendo de qué país lo haga y dependiendo de si me cae mejor o peor, es mucho más aceptable o es menos aceptable. Y hablando de cosas menos aceptables, aquí vamos a ver, hay que ser, en un programa de la secta, de la Sexta, de acuerdo, pues que aquí también lo hemos sacado varias veces, porque muchas veces está Bernardos o empresarios diciendo gilipolleces, pues pregunta, ¿has hablado lo fácil que es cambiarse en el registro civil? No, no lo he hablado, pero te voy a decir, porque sinceramente, tampoco, o sea, no lo sé, he oído versiones de que sí, de que no. Quiero esperar a que se den casos, quiero esperar a que se den cambios de sexo oficiales que den acceso a ciertas plazas de policía o bomberos o tal, que sea algo contrastado y saquen los medios. Quiero esperar a eso para poder hablar con mucha más propiedad, porque estoy viendo gente que dice que sobra con tu DNI y no sé qué, y estoy viendo a abogados diciendo que eso es mentira. Entonces yo ya no sé qué pensar y no me he leído la ley, no voy a mentir. Entonces quiero esperar la verdad pero es uno de los temas que tengo en el tintero, sí, porque evidentemente si el sexo pasa de ser biológico a ser una elección personal, ya no tiene ningún tipo de sentido la discriminación positiva o las cuotas por género. Además de que si se siguen manteniendo, pues vaya a llevar evidentemente a que pues, la gente se cambie de sexo para tener ciertas ventajas. Pero bueno, como digo que yo no sé si está pasando o no. Ok, gracias. Nada, bueno, a vosotros si es. Y me gusta que me saques ese tema porque es un tema muy interesante, pero es eso que yo realmente pues no tengo y no me gusta hablar sin el mínimo conocimiento. Aquí vamos a ver porque fijaros lo que dice este empresario. De la noche. 2 de la mañana, pues sí. Y tú tienes una oferta y un local con una licencia pues, que te lo permite, no te lo permite, encuentras un empleado que realmente lo quiera trabajar. Cenar a las 2 de la mañana no está permitido. O contratar a otra persona para que sigas... Calma, no hables en paralelo que no se entiende. Lo que le estás diciendo tú es a un empresario y limitarle las horas de facturación. Espera, David, con los costes operativos que tenemos y tú le limitas la facturación, cambiamos el horario, estás poniendo y estás exponiendo a los empleados a un riesgo máximo. Eso no se puede. Venga, acaba en horrible y horarios de licencias. Vamos a ver, o cambiamos los horarios y educamos al consumidor, o desde luego los problemas de la hostelería. ¿Y por qué no formamos a los empresarios a ser mejores y a tratar a los trabajadores mejores? Por supuesto, y contratar hay que educar al consumidor también. Y facturar durante más horas. Pero vamos a ver, estamos deseando que vengan turistas de fuera y uno de los atractivos que tiene nuestro país es el horario por un lado y por otro lado tú lo mencionabas, la cuestión del precio, ¿no? Efectivamente, estamos dispuestos en una ciudad como Madrid a lo mejor o Barcelona sí que se puede pedir por una caña 7 euros, en París seguro, pero aquí jugamos a precio, jugamos a horario, por eso tenemos tanto turismo internacional, porque forma parte de nuestro atractivo y por eso vienen turistas alemanes y por eso vienen turistas ingleses y por eso vienen turistas franceses. Turista así que cena a las 7. Míralo. O puede cenar a las 10 de la noche, no hace falta cenar a la 1. Pero al turista tú lo puedes educar. Venga, que acabe Laura. Y el turista cena cuando quiere cenar dentro de un margen o viene a competir por precio. Otra cosa es lo que tú dices, lo que hay que hacer es no se puede tener a gente contratada por 5 horas o 6 trabajando 12 horas. Correcto. Y no se puede tener una doble caja, una caja B, en la que no se reconoce los beneficios que se tienen y estar pagándole a alguien que trabaja 12 horas 1.000 euros. Habrá que pagarle, si tú le pagas a un camarero 2.500 euros porque tienes el bar abarrotado, es que salen como ¿tú te crees que no habría un camarero por 2.500 euros trabajando 40 horas? Es que no va a hacer horas extras. Y no se va a pluriemplear y sale a la 1 de la mañana, pero si trabaja 8 horas, no si trabaja 12. Es que vamos, a ver, contesta David y seguimos. Perdona, Laura. Rápido, David. Ese empleado lo que quiere hacer es trabajar. Si tú tienes un jefe en tu puesto de trabajo que te trata bien, tienes un equipo de trabajo donde estás realmente a gusto, no te va a importar trabajar 12, 14, 16 horas. Bueno, si no hace falta trabajar 16 horas. Lo que la gente quiere es trabajar 8 horas, quieres ganar. Es que espera, porque la frase es totalmente surrealista. O donde estás realmente a gusto, no te va a importar trabajar 12, 14, 16 horas. Ay, que me quería decirle hijo de algo, lo que pasa es que no puedo porque luego en YouTube se queja, TikTok me tira vídeos, pero hay que ser rata y miserable para decir que si te trata bien tu jefe no te importa trabajar 12, 14, 16 horas. O sea, imaginaos que trabajas 16 horas, te quedan 8 para los desplazamientos a tu casa, la ida y la vuelta, ducharte, vestirte, comer, cenar, desayunar. Que no
no es humanamente posible. Y dice que no te va a importar si tu jefe te trata bien. Ya puede mi jefe hacer con los pies que no voy a trabajar más de 8 horas en mi vida. Por muy miserable, ese tío no tiene que estar de empresario, no explotador. Es que es eso, y al final, pues, parte de la mala imagen que tienen quizá en este país, pues los empresarios son por explotadores como este tío. Este tío tiene un restaurante japonés. ¿Y tú te crees que alguien con una mentalidad así puede dirigir un equipo de personas? Es totalmente lamentable. Por cierto, lo que ha pasado, bastante gracioso. Van a jugar la selección de Perú contra, no me acuerdo ahora quién. Pero van a jugar en España. Y la Policía Nacional Española los ha confundido con aficionados de Marruecos. Y les ha habido agresiones mutuas, fijaos. Marruecos. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? También digo que las banderas dan alguna pista. De hecho, al portero, que es Gallese, lo han confundido con aficionados en vez de... como que lo han separado del grupo. Daba la información el Chiringuito ayer por la noche. Mismo, hasta incluso 4 jugadores de la selección de Perú, entre ellos está Valera, Carvalho, Yotun y Pedro Galese, están dentro testificando en calidad de detenidos por lo que ha sucedido en los exteriores del hotel donde se concentraba la selección peruana. Como también has dicho, está el presidente de la Federación de Fútbol de su país, que es Agustín Lozano, que entiendo que ha intentado entrar, pues no sé si a mediar de manera institucional. Falta mucho menos de 24 horas para enfrentarse a Marruecos en el Metropolitano. Fijaos, esta es la imagen ahora mismo de la comisaría. No nos dejan acercarnos más a la puerta. Amablemente la policía nos ha dicho que nos pongamos en esta situación, en este lugar. Y ahora mismo, dentro de esta comisaría, hasta 4 jugadores de la selección de Perú están detenidos, testificando en calidad de detenidos por haber agredido a un policía. Por lo que me cuentan fuentes policiales, ese sería el motivo de la detención, por haber golpeado a policía. Y ahora mismo, pues ahí se encuentran. De pinta que pasa una noche ahí. Eso te iba a decir. Son pan, ¿qué te espera? No sé lo que... Pan... No sé qué es. Muy fan de la banda que no para de tocar. Es lo que se llama el efecto Titanic, ¿no? De que se hunde el barco, pero la banda sigue tocando. Y ya estamos acabando. Me ha hecho gracia este tuit de Roberto Vaquero, que últimamente ha sabido sacarse mucho a la palestra. Recordemos, Roberto Vaquero, líder de Frente Obrero, que pues teóricamente comunista, tal. De hecho, él es Bueno, a ver, también te digo que la culpa es de la policía, porque estaba acordado que el equipo peruano podría recibir y hacer, ¿cómo se llama eso?, la bandera o algo así. Que podría acercarse a la afición, a saludarla y tal. Y es la policía la que desconocía ese protocolo o se le ha pasado y pues han interpretado mal la situación. Entonces, al final, la culpa ahí ha sido de la policía española. Aquí, Roberto Vaquero, pues a ver, es comunista, en teoría, de hecho es hoxista. No sé si es medio hoxista, medio maoísta, algo así. Hoxista es seguro, que ya hay que tener cojones para ser hoxista, también te lo tengo que decir. Pero bueno, y él se queja mucho de... Últimamente ha tenido una subida en su discurso anti-inmigración y xenófobo. ¿Qué pasa? Que pues iba centrado a la falta de integración de cierta población de países de mayoría musulmana. Y a ver, sí que es cierto que en ciertos lugares de Europa se han formado guetos, ha habido problemas, hay un peligro siempre ahí latente de islamización y de radicalización, y eso es cierto, y ahí yo puedo estar totalmente de acuerdo. Pero su discurso ha alcanzado cuotas xenófobas muy altas, y yo creo que al final la demostración es esta. Aquí dice: no hay islamización en Europa, la foto del que va a ser el nuevo primer ministro de Escocia por el Partido Nacional. A este señor es de ascendencia pakistaní, que es un país del sudeste asiático, al lado de India.
que es de mayoría musulmana. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa aquí? Que primero, el problema de la islamización para Roberto Vaquero no era de esos guetos, de esa gente que no se adaptaba, que no se integraba y que había problema de radicalización. ¿Por qué cuando aparece un musulmán perfectamente adaptado e integrado a un país y a sus costumbres también le molesta? ¿Le molestaría de la misma forma un protestante? ¿Un zaratroísta? O... no, ¿verdad? Entonces aquí es donde a mí se me rompe un poco el discurso ese y se me va más al racismo. Si aquí incluso un musulmán tan integrado le molesta, además de que, voy a dar una pista increíble, los musulmanes que viajan mayoritariamente a ciertos países de Europa y no a otros, por ejemplo, los turcos a Alemania. ¿Por qué van los turcos a Alemania? Los seguidores de Zoroastro me robaron el metro. ¿Por qué van los turcos a Alemania? ¿Por qué van los argelinos a Francia? ¿Por qué van, pues no sé, los congoleños a Bélgica? Porque aún hay relaciones diplomáticas y políticas porque eran colonias de esos países europeos. Entonces, si Gran Bretaña, que a principios del siglo XX tuvo el... tengo que decir palabrotas que me censuran. Tuvo el mayor imperio de la historia, superando al mongol, el imperio británico de principios del siglo XX, que incluía India y Pakistán. Es lógico que si dejaron allí lazos diplomáticos y lazos lingüísticos, porque es cierto que en Pakistán no es oficial el inglés, es oficial el urdu por un tema de que era la lengua de las élites musulmanas y es como para dar un empaque nacional relacionado con el Islam, o sea, como para que sea simbólicamente la formación de un estado islámico musulmán aparte de la India. Por eso se eligió el urdu, porque no es ni siquiera la lengua mayoritaria materna de los pakistaníes. Pues esto es otro tema. La cuestión es que si tú invades un país, saqueas sus recursos, te beneficias de ellos, como pasó en India y Pakistán por parte de Reino Unido, tratas a su población como si fueran basura. Lo que no puedes esperar luego, no puedes dejar un país destruido y no esperar luego que esa gente también intente aprovecharse de tu sistema, al final, bueno, viajando como un inmigrante. O sea, es que es la consecuencia lógica de una colonización. Y eso le parece ilógico a Roberto Vaquero, además de que ya dice islamización en Europa. Si lo que te molesta, tía, es la falta de integración, ¿por qué te molesta también un tío totalmente integrado? Pues bueno, todos sabemos por qué. Pero bueno. Más cosas en Estados Unidos. Ha vuelto a pasar. Sorpresa. Un tiroteo en Estados Unidos. De acuerdo, un asalto a una escuela. Ha habido 3 niños y 3 adultos muertos. Y es una persona transexual de 28 años que ya en su Facebook puso un manifiesto contra el cristianismo. Por su condición. Y esta escuela, la que ataca, pues es una escuela cristiana. La policía de Nashville, en Estados Unidos, publicó las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad durante el asalto de una escuela de primaria ocurrido este lunes. La atacante, una mujer de 28 años, mató a 3 niños y a 3 adultos. Después fue abatida por la policía. La autora de la matanza era una exalumna que actualmente se identificaba como hombre. Llevaba consigo 2 rifles de asalto y una pistola de mano. En su vivienda se hallaron planos del establecimiento con detalles marcados como la ubicación de las entradas y de las cámaras de seguridad. A mí me hace gracia porque aquí se ha enfocado el debate a que si es una persona transexual, igual que en su momento, pues no sé, con diversos tiroteos que ha habido, por ejemplo, de islamistas hubo hace relativamente poco, de supremacistas blancos ha habido bastantes. De hecho, hace poco se ha condenado ya por terrorismo a un supremacista blanco que viajó hasta una comunidad afroamericana en Estados Unidos y mató a varias personas negras en un supermercado. Se centra el debate al final individualmente. Cuando, por ejemplo, aquí dices que porque es transexual, al final no hay, es prácticamente nula la cantidad de transexuales que utilizan la violencia de esta forma y las armas de fuego. Al final yo creo que el problema está en el debate nacional que tiene que tener Estados Unidos de una vez con las armas, porque ya no estamos en esa época en la que cada uno tiene su granero a 18 kilómetros de su vecino y necesita una escopeta porque o un rifle porque pueden venir
bandidos a asaltarle. Ya no estamos en esa época. Por lo tanto, tiene que haber un debate sí o sí con las armas en Estados Unidos. Es un problema sistémico que tienen. Y pues otra vez se ha puesto de manifiesto. Y esto es lo que yo quería decir, se me ha olvidado con lo de Roberto Vaquero. Y es el hecho de que también hay que tener en cuenta que musulmán y árabe, por ejemplo, no es lo mismo. Aquí vemos el Islam un poco repartido por el mundo. Y es que Pakistán, que está aquí, es Pakistán, ¿verdad? 99% seguro. Uy. Que a estas horas no dejo. Sí, que es Pakistán. Vale, esto de aquí que es Pakistán, por ejemplo, que recordemos un estado musulmán que hace como de estado tapón con la India, pues no son árabes, ni cerca de ser árabes, pero pues son musulmanes. De hecho aquí distinguen entre suníes, que son mayoritarios, y chiíes. Y dentro de chiíes también podríamos hablar de... Perdón, dentro de suníes también podríamos hablar de wahabíes, etcétera. Entonces, bueno, para que se vea un poco el mapa de lo repartido que está. Y en este caso no solo, porque Roberto Vaquero suele hablar de la islamización en esta zona, ¿no? En el Magreb, que suele ser la que puede traer más radicalización. Moro y árabe no es lo mismo, ya lo dije yo, y me llamasteis loco. Te llamaron loco, Te llamaron loco. Y bueno, pues básicamente para que sepa esto. Ahora mismo no sé si los wahabíes, porque son chiíes. Yo no sé si son chiíes, yo pensaba que eran chiitas. Los wahabíes son los de Arabia Saudí. Pero bueno, ahora mismo me he hecho un poco lío. Pero sí, para que se vea que son de esta zona, que no... O sea, los pakistaníes al final en España no suelen tener, ¿no? Los que han hecho atentados, los que se les ha parado antes de que hicieran atentados, que se habían radicalizado más, han sido siempre magrebíes, que yo sepa. Entonces, y sobre todo también en las otras comunidades europeas, como otros países europeos, como es Francia, etcétera, ha sido siempre marroquíes. Pero bueno, y luego hay otros, por ejemplo, también en Europa, que tenemos el caso de Albania, el caso de Bosnia y Herzegovina, comunidades importantes en Serbia, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, pues en Bosnia hay que distinguir, bueno, hay bosnios, son todos los que viven en Bosnia, pero bosniacos, que son los bosnios que son musulmanes. Y bueno, pues acabar con esa pequeña explicación. He hecho 1 hora 54 minutos de directo. Sé que habré bajado la calidad de los directos porque ahora se me está viendo menos en diferido. La verdad, no tampoco mucho menos, pero de media, si se me veía ya de media 140 visualizaciones o así, pues ahora se está viendo menos, 115, 120. Buenas noches, voy a coger otro vuelo para el próximo directo, un beso. Buenas noches. Y nada, por no dar la chapa más, simplemente decir eso, que algo tendré que mejorar, veré un poco a ver qué toco y qué hago. Y los que lo veáis, creo que hoy este directo sí que ha estado bastante bien y ha estado bastante completo. Y así fue casi 2 horas de pura información. Así que nada, muchísimas gracias a los que me habéis visto en directo, a los que habéis participado en el chat, que hoy el chat ha estado muy activo. Y muchas gracias también para los que me veis en diferido y los que me veis en YouTube. Así que muchísimas gracias, de verdad. Un besazo y nos vemos el jueves a la misma hora.